Nuestro conocimiento del mundo y de todo lo que nos rodea ha ido creciendo exponencialmente con el paso del tiempo. Hemos llegado a hacer teorías que superan cada prueba que se les impone, pero para comprobarlas se necesitó más y más tecnología, al igual que más y más presupuesto, para poder efectuar dichas demostraciones. Por ejemplo, para comprobar el modelo estándar se necesitó de potentes colisionadores con un costo elevadísimo, pero gracias a esa inversión se armó poco a poco el rompecabezas de partículas elementales que sabemos que existen hoy en día. Pero, ¿para qué necesitamos colisionar partículas si lo único que queremos es ver más de ellas? Ya que los microscopios solo satisfacen una cierta parte de lo que queremos investigar, pues se necesitó de otra alternativa. Para que partículas de ciertos campos se materialicen, necesitamos proporcionar energía dependiendo de la masa de dicha partícula, por lo que al chocar, por ejemplo, un electrón y un positrón, se genera energía y del vacío aparece una partícula de algún campo como por ejemplo el bosón Z. Digamos que el vacío funciona con el clásico dar y recibir. Tú le das energía al vacío y automáticamente te recompensa con una partícula, como cuando le pones monedas a la máquina de chicles. Los físicos, al haber descubierto esto, se entusiasmaron y empezaron a construir colisionadores con una potencia enorme, como el LEP, en donde se hacían chocar principalmente pares electrón-positrón y materializaban bosones como el Z y el W. El problema que se presentó fue que al descubrir y estudiar las partículas predichas por el modelo estándar, se necesitaba más energía para producir un bosón que le daba sentido a todo este modelo. Muy conocido en periódicos como la partícula de Dios o la partícula divina, el bosón de Higgs. Este bosón fue presentado por un equipo muy conocido en el año de 1964 como la Banda de los Seis, lo conformaban los siguientes personajes. Si te das cuenta, el apellido más corto y fácil de pronunciar es el de Higgs, por eso se llama así el bosón. Su funcionamiento es algo complicado, pero para que entiendas de cómo dota de masa las partículas fundamentales, usaremos el electrón como partícula de ejemplo. Algo curioso del electrón es que al igual que los humanos, los hay zurdos y los hay diestros. Ya sé que suena un poco loco, pues en la escuela siempre nos han dicho que solo hay un electrón, pero ¿por qué? Es donde entra el protagonista de este video, el bosón de Higgs. El campo de electrones diestros y zurdos interactúan con el Higgs cambiándolas de bando cada cierto tiempo, lo que hace que el campo de electrones se comporte como uno solo y su interacción con el Higgs es lo que determina su masa. Con esto podemos concluir que la diferencia de masa que existe entre partículas se debe a su diferente oscilación al interaccionar con el Higgs. Para poder materializar al Higgs en nuestro mundo se necesita una colisión algo potente y por lo tanto un colisionador más grande. Este ambicioso proyecto costó $9.000 millones y se colocó en la frontera entre Suiza y Francia. Su construcción se hizo 100 metros bajo tierra para evitar que el ruido de las partículas que chocan con la Tierra interfiera en los detectores. El LHC es un gran anillo de 27 kilómetros de longitud en el que se aceleran partículas a velocidades muy cercanas a la de la luz. Claro, antes de que el haz de protones entre al anillo principal, pasa por ciertas etapas. Algo importante que debemos tomar en cuenta es que para las colisiones se necesitan partículas cargadas, ya que se aceleran gracias al uso de campos electromagnéticos. La primera etapa se da en LINAC 2, que es el único acelerador recto de este colisionador. Tiene 30 metros de longitud en donde se aceleran las partículas a 31.4% de la velocidad de la luz. Después pasan al PSB, que mide 157 metros en donde se aceleran hasta el 91.6%. Luego al PS, que mide 628 metros y los acelera hasta el 99.93%. Antes de pasar al LHC, los protones entran al SPS, que mide 6.9 kilómetros de longitud y los acelera a 99.9998% de la velocidad de la luz. Por último, pasan al LHC, de 27 kilómetros de longitud, el cual los acelera a una pequeña fracción antes de la velocidad de la luz, en donde ya empiezan a haber colisiones. Para que los electroimanes no se quemen con el paso de tanta corriente eléctrica, se usan cables de aleación de niobio y titanio a temperaturas de menos 263.2 Celsius. Además de esto, toneladas de helio líquido enfrían aún más los cables hasta llegar a una temperatura cercana al cero absoluto. Otro dato muy interesante es que dentro del colisionador se encuentra el vacío más perfecto en todo el sistema solar. Algo muy benéfico para las colisiones, ya que no se alteran los protones por átomos de aire o lo que sea.
La partícula de Higgs se manifiesta en una muy pequeña fracción de segundo, aproximadamente una miltrillonésima de segundo, ya que es muy inestable y se desintegra en partículas más estables. Así es como se detecta. El detector del LHC, el CMS, tiene una estructura compleja que ayuda a que los investigadores detecten partículas que se producen por la desintegración del Higgs. El CMS produce tantos datos por segundo que si se almacenaran un año de datos de este detector en discos de DVD, podrías hacer una torre de 20.000 metros de altura, con 3 millones de ellos. El día 4 de julio de 2012 se dio una conferencia por parte de CERN en donde después de hablar sobre cifras y probabilidades, se dio a conocer que se había encontrado una nueva partícula, correspondiente a lo que se estaba buscando. Se encontró el Higgs. Todo el auditorio se paró para dar un fuerte aplauso al grupo de científicos que en 1964 presentó la partícula. El único que faltó fue Robert Broad, que murió un año antes. El descubrimiento del Higgs fue una reiteración más de que el modelo estándar es imbatible en la predicción de ciertas partículas. Pero este modelo no es perfecto, ya que aún no responde muchas de las cuestiones que llegan a aparecer. Así que aún nos queda mucho camino por recorrer, pero cada día falta menos para comprender nuestro universo. Esperemos que ese día no llegue muy pronto, porque mira lo que se puede lograr al hacer ciencia.